Porque estamos hablando todo el día de libertad y autonomía sindical, libertad, pues ese es el tema. Hagámoslos efectivos, pero que surja como debe de ser y no impuesto. Que es el tema que me parece adolece y creo que es una perspectiva de mejoría si lo queremos seguir teniendo. En ese sentido, me parece que es una violación a la autonomía sindical, permitiendo activismo sindical extranjero sin ser legitimado. Es decir, a mí me parece que el TMEC, el mecanismo de respuesta rápido y otras cuestiones que se han dado alternativamente, como visitas y demás, no creo que alcance realmente y permita la autonomía real de nosotros los sindicatos o del sector obrero. Creo que hay una violación en ese sentido, porque en eso se han fundado para hacer algunas cuestiones, y lo digo yo porque me dijeron habla de la practicidad, ¿verdad? Entonces, van y tocan empresas, van y volantean trabajadores y dicen, yo sí te voy a decir cómo es la autonomía y la libertad sindical, basado en el TMEC, el mecanismo de respuesta y bla, 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 ¿no? Automotriz, autopartes, minera, comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, habría que regular ese tipo de cuestiones y compaginar con la ley nacional, y ahorita me voy a referir a eso, no permitiendo esto, porque también luego se pretende que otro tipo de sindicatos pretendan tener injerencia en empresas nacionales, aunque éstas sean de capital extranjero, de un país a otro, y mientras no la ley lo permita, esto no es posible. Tanto que digo yo que cuando la reforma laboral traía, me recuerdo en la noche anterior, digo porque tuvimos acceso, que venía que también extranjeros podrían formar parte de las directivas. Todavía no entendíamos mucho, bueno, yo todavía no entiendo muy bien todo esto, pero menos lo entendíamos en esos momentos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues esto ya es mucho, ¿no? Ya es mucho que los extranjeros sean parte de la directiva de los sindicatos. Y la cambian en la madrugada por la posibilidad de no cuota sindical del trabajador. Bueno, me parece bien, según sus asegúnes, pero bueno, era más grave la otra. Cuando tú relacionas el activismo que se deriva en la implementación de la reforma y te acuerdas de esa posible reforma, dices, ah, caray, se estaba legitimando la intervención de sindicatos de otros países en México con ese tipo de cuestiones. Y al menos la representación lo tuviera, física, representativa, representación jurídica, como lo dice la ley del trabajo, ¿no? Y al quitarlo lo restan. Entonces entendemos la mecánica, ¿no? La reforma constitucional, la reforma laboral, el 23A, el 31A y la reforma de la representación sindical. ¿No va? Entonces, habría que ver también ese tipo de cuestiones para que no es lo mismo, como le he dicho, la internacionalización del sindicalismo a la intervención internacional del sindicalismo. Todos los sindicatos de por sí, desde principios de siglo y siglo pasado, pueden tener relaciones colectivas, participación, capacitación entre países, sin ningún problema. Lo fomenta la OIT perfectamente, damos muestra de ello en muchos países, ¿no? Pero del intervencionismo es otro tema. Habría que tener cuidado en esta revisión, si se da, qué podemos hacer para que esto no se dé como se dio en la práctica y que hoy ha bajado un poco, ¿no? Entonces, no se puede legitimar simplemente de manera formal este tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, ¿no? Habría que preguntarse no solo la modificación, la transitoriedad, sino yo diría los resultados y la permanencia del tema a futuro. Yo no digo que se extinga ahorita, no estoy diciendo, habría que verificar si esa transitoriedad o su no existencia en el futuro, porque entonces, ¿cuándo vamos a ser mayores de edad para que nosotros, nuestra ley interna, nuestra administración pública, nuestra cultura laboral, nuestra libertad y autonomía sindical, la ejerzamos plenamente nosotros, responsablemente? ¿Por qué tenemos que estar siendo vigilados por órganos acordados extraconstitucionalmente y luego legitimados en nuestra Constitución? Habría que ver entonces si realmente es necesaria su permanencia para un futuro, ¿no? Yo la cuestionaría como permanente, me adheriría un poco a la transitoria, pero hacia la baja, no hacia la alta, ¿no? En la medida que estamos transitando en este nuevo modelo laboral, que apenas nos estamos acomodando con los jueces, por ejemplo, y ahora viene una reforma judicial que nos vuelve a mover todo el andamiaje jurídico y volvemos como a empezar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues nos tocó vivir esta época y tenemos que tener la capacidad de adaptabilidad, de aprendizaje, desarrollo y propuesta y crítica para poder mejorar las situaciones, ¿no? Entonces, habría que cuestionarnos eso, ¿verdad? No solo su ser transitorio,
sino incluso su permanencia, desde mi punto de vista, ¿no? Porque son cuestiones que están ya reguladas en nuestra ley, y eso me lleva al quinto punto, ¿no? Al quinto punto. Yo diría que habría que vigilar, y yo creo que se pasó por alto, el artículo 897 de la ley, donde prevé perfectamente el procedimiento especial colectivo de manera expresa, precisamente la libertad sindical y la negociación colectiva. Es decir, cada vez, no la industria automotriz solamente, no la minera nada más, no los trabajadores, cuando sientan que han sido violados, consideren sus derechos de libertad, autonomía sindical y negociación colectiva, pueden acudir a este procedimiento internamente. Habría que revisarlo si lo hacemos sumarísimo. Hoy es excepción de conciliación, no hay conciliación, vas directo al procedimiento. Habría que analizarlo y empatarlo entonces con el TEMEC y hacer entonces dos vías: la vía ordinaria, el amparo interno, y la vía internacional. Pero ¿qué pasa con estos temas? Nos los brincamos y nos vamos directo a una vía internacional, donde además pues no juegan mucho papel los trabajadores como tales, los sindicatos, ¿no? Y que además, ¿qué creen? Que hacerlo notar pudiera ser contrario a los trabajadores. Hay empresas que han cerrado, se han ido, cuando han visto este tipo de cuestiones, porque lo ven como una amenaza, ¿verdad? Entonces, habría que ver que eso no suceda. Primero, que no pase la violación, y segundo, que la remediación no traiga como consecuencia el posible cierre o pérdida de plazas laborales, sino al contrario, que lo fomente. Entonces, creo que si entendemos esto del artículo 897, donde expresamente lo señala nuestra ley, y nada más lo utilizamos para unos trabajadores mexicanos y para otros no, creo que es un tema de análisis jurídico, de ponderación de derechos, de igualdad de derechos, de materia procesal, de debido proceso, de tutela jurídica, de derecho humano, etcétera, que había que compaginar. Entonces, ahí tenemos otra opción para el TEMEC, que puede ser una instancia de carácter internacional, ¿verdad? Entendemos lo que es la materia del comercio, pero lo tengo que jalar al 897 porque está la vía expresa en nuestra legislación, y tampoco se señala que esta no se aplicará. Entonces, estamos en ese tema. Entonces, creo que hay mucho más ahí por hacer, y creo que la oportunidad de platicar esos temas y poder nosotros, en vísperas de lo que parece viene, pues remediar muchas cuestiones que no se dieron, proponer otras que pueden ser mejoría para los trabajadores, porque me parece que ese es el fin final, ¿no? ¿O no lo es? ¿O es el fin final sancionar a una empresa? El fin final es que se respeten los derechos de libertad y autonomía, negociación colectiva para el beneficio de los trabajadores. Creo que ese es el fin final, porque si los distraemos, entonces nos vamos a pelear en los términos del TEMEC, y 10 días, 20 días, y si la copia, y el acta, y si fulano y perengano, y ya se nos olvidó entonces el tema de los empleos y el salario. Por eso empecé con eso, porque ese es el tema final, que haya una competitividad, que no haya una competencia desleal entre los países, de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdos económicos, pero que al final los trabajadores obtengan ese beneficio. Pero algo muy importante, pues que las empresas tengan seguridad jurídica en su inversión, en su producto, en su comercialización, porque creen de pronto ambos, y porque hay actores, y no los voy a señalar, que se ven amenazados por reglas internacionales en los empleos. Tenemos que reducir personal por lo que está pasando. Llámese el tema que sea, no voy a entrarle. Y eso es el final. Entonces, ¿qué seguridad jurídica le damos a esos inversionistas cuando esto se puede utilizar, como dije, ¿verdad?, como un instrumento de control político, un instrumento de control social o un instrumento de control económico? Entonces, distorsionamos realmente el fin, que era esos contratos de protección, que eran esa mejoría de salarios, que era esa la expresión de libertad sindical, autonomía, negociación colectiva efectiva, no simulada. Entonces, creo que se puede distorsionar. Creo que tenemos una oportunidad histórica que ambos gobiernos, apelo al mexicano, debe dar puerta a que el sector obrero y el sector patronal puedan opinar no solo desde el punto de vista económico y técnico jurídico, sino el práctico, lo que sí pasa en las fuentes de empleo, lo que sí sucede en las fuentes de empleo, para que podamos hacer un mejor mecanismo, detener el mecanismo,
o acabar con el mecanismo, pero no perdiendo los fines originales, que son las mejores condiciones de trabajo. Creo que puede ser una instancia, 2 instancias quizás, ¿verdad? Como cuando no nos hace caso aquí alguna autoridad de derechos humanos, vamos subiendo instancias hasta que llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que no sean eternos, ojo, por eso habría que corregir. Como cuando alguna autoridad nos hace caso y tenemos que llegar al Comité de Libertad Sindical, a la OIT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay esas instancias, pero creo que debe en México regularse hacia nuestro país con una efectividad y una eficacia que sí garantice el derecho, que es la libertad sindical, la negociación colectiva, la autonomía y la mejora de las condiciones de trabajo, respetando siempre la seguridad jurídica de los patrones, porque es determinante. Y finalmente, creo que tenemos que entrarle todos, nos guste o no nos guste, a la cultura de la legalidad. Si nosotros cumpliéramos y respetáramos el derecho de los terceros, no necesitamos este tipo de instancias ni ninguna otra, sinceramente. Entonces, creo que tenemos una oportunidad. Y termino, ya, con esto termino. Dicen, oye, es que tú hablas contra el tema. No hablo en contra, estoy analizando la situación y yo platico lo que creo que puedo aportar y veo. ¿Y lo has usado? Pues claro, si es una herramienta que un trabajador, un grupo de trabajadores tienen, porque es su derecho y nació de los trabajadores, la voy a usar. ¿Por qué? Porque si beneficia a los trabajadores, la voy a utilizar. Ese es el tema, que sí beneficia a los trabajadores y que no se utilice como otro tipo de herramienta. Gracias.